La UDI, Renovación Nacional, Evópoli y el PRI firmarán el marco regulatorio que sentará las bases de un nuevo bloque opositor. Según sus integrantes, el objetivo es convertirse en un referente de centro más que de centro-derecha. Queremos analizar esta idea. Para eso nos acompaña el secretario general de RN, Mario Defortes. Gracias por estar con nosotros, Mario. Bienvenido. Gracias por la invitación. Mario, ¿cuál es el objetivo de este nuevo bloque? ¿Cuáles son las bases, además, que sustentan a esta nueva alianza, podríamos decirle? Es la construcción de un referente político, más que de oposición, porque la idea nuestra es que esto dure muchos años, suponemos, queremos y vamos a trabajar para hacer gobierno en 3 más, y esto tiene que superar la elección. Así que la idea es construir un bloque político, primera cosa. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque nuestro sector hizo muchas alianzas electorales, que no es lo mismo. Uno se juntaba, asignaba comunas, negociaba, ¿cierto?, donde creía que el otro le podía ir mejor que a uno, lo entregaba, etcétera. Sí. Eso era negociación puramente electoral. Lo de ahora es una agrupación en torno a la política, a las ideas, a los puntos de vista, y posteriormente eso trae como consecuencia enfrentar juntos las elecciones. Hemos dicho que es de centro y centro-derecha. Porque el PRI, por ejemplo, que es un partido de centro que viene de la democracia cristiana, un alto número de sus militantes, y casi todos son ex-concertación, tiene 130 concejales, 5 alcaldes, etcétera. Ellos son de centro, no son de centro-derecha. Evópoli está construyendo también una alternativa que agrupa gente del centro, gente de la centro-derecha, y por lo tanto decimos que es de centro y centro-derecha. Esto es inédito en el sector. Nunca la centro-derecha había logrado sentarse y ponerse de acuerdo en una estructura, una forma de funcionamiento y los mínimos comunes que nos aglutinan. Eso es inédito y estamos muy contentos. ¿Cuáles son esos mínimos de los que tú hablas? Y además, ¿cuáles son esas ideas comunes? Porque hace la diferencia con lo de un pacto electoral, pero ¿cuáles son esas ideas comunes que pueden reunir a partidos tan distintos como la UDI con el PRI, por ejemplo? La idea de construir un mínimo común es tener un núcleo en torno a lo que nos agrupamos, pero también determinar dónde hay libertad absoluta de acción, para que nadie después diga, oye, pero pucha, se arrancó con los tarros Renovación proponiendo un aumento del salario mínimo, cosa que ya nos pasó hace unos años atrás. Nosotros vamos a decir, mira, este es el mínimo común. Fuera del mínimo común, no solo bienvenida, sino que incentivamos la diversidad. Habiendo diversidad, habiendo más alternativas, la coalición es más amplia y permite convocar más gente. Los mínimos comunes son entender que la persona humana es el centro de la acción política de nuestro sector, entender que defendemos la democracia representativa como modelo de gobierno, que estamos por la regionalización, la descentralización, el trabajo más fuerte con los gobiernos locales, creemos en la economía social de mercado y en que el Estado tiene, al menos dentro, que engloba a los demás, el rol subsidiario, ¿cierto?, y además un rol solidario, que es algo novedoso en nuestro sector, que se ha ido profundizando en estos años que hemos ido trabajando. Son 17, 19 enunciados que contienen ideas muy importantes, muy potentes. Y donde hay plena concordancia. Donde hay plena concordancia. Lo que no estuviera de acuerdo todos no puede estar en los mínimos comunes y por lo tanto en eso estamos todos de acuerdo. Para interpretar bien entonces, eso significa que si RN, por ejemplo, el día de mañana quisiera apoyar una ley que despenaliza el aborto dentro de este marco, como no está dentro de los mínimos comunes, podría hacerlo. Está dentro de los mínimos. Uno de los mínimos dice que nosotros promovemos, defendemos los derechos humanos. Y uno, o el principal derecho humano, es el de la vida, desde la concepción a la muerte natural. Si hay que salvarle la vida a la madre, no hay nadie que dude en nuestro sector que hay que intervenir y que hay que hacer algo. Sí, claro. Eso no es aborto terapéutico, es otra discusión quizás, pero está ahí. Está la defensa de la vida, de la concepción hasta la muerte natural. Estamos poniendo, ¿cierto?, una serie de ideas fuerza que creo que son las que deben impulsar el trabajo político del sector. Y en eso estamos todos de acuerdo, como te digo, y lo más importante de todo es que junto con eso también está el resto, que es libertad de acción, que es la posibilidad de hacer puntos distintos en los partidos. Estamos construyendo un referente que es un paraguas, ¿cierto? Debajo de ese paraguas están los partidos, están los institutos, los centros de pensamiento. Queremos que esto se replique en regiones. ¿No está amplitud dentro de este paraguas? No está amplitud dentro de este paraguas, no está Construye Sociedad, no está Respública, no está en una serie de movimientos de Chile Justo. Pero amplitud tiene más representación hoy día, de hecho está en el Congreso. ¿Por qué no amplitud? Nosotros tenemos una construcción que tiene mínimos comunes. Si alguien se identifica con esos mínimos comunes, si está de acuerdo en una forma de funcionamiento muy sencilla que hemos establecido,
y quiere incorporarse, nosotros no tenemos ningún veto para nadie. Naturalmente que hay que tener ciertos criterios que nos parecen correctos. ¿Pero los invitaron? La senadora Pérez decía la semana pasada que ella no votaría nunca por un candidato presidencial de la UDI, ni nunca por un Renovación. Es complicado aliarse así, entonces tendremos que conversar con tranquilidad. Y una oposición que pretende proyectarse como un referente político, oposición digo por las circunstancias nomás, pero que pretende proyectarse como un referente político, ¿puede prescindir de amplitud aspirando también a llegar al poder, por supuesto, si ese es un objetivo también? No sé cuántos votos tiene amplitud y cuánto aporta o cuánto resta. El punto es que... Por ahora tiene votos clave en el Congreso. El punto es que sí, han servido para apoyar leyes que van contra justamente lo que supuestamente estamos defendiendo. Entonces, el punto no es cuántos votos tenga uno y cuántos tenga el otro. Yo no voy a invitar gente por tener mucho voto, ni voy a dejar gente fuera por tener pocos votos. Estamos construyendo en torno a ideas. No es discusión de, mira, ¿sabes qué? Tal grupo que está full apoyando a Maduro hoy día, o le encanta el régimen de Fidel Castro, quiere unirse con usted y tiene 500.000 votos, y nos va a aportar mucho voto, no. Déjalo hasta ahí nomás. No es un tema de voto, es un tema de estar de acuerdo con ideas, construir un proyecto político común. Si Amplitud se siente como nosotros no tenemos veto para nadie, eso está súper claro, pero tampoco vamos a estar haciendo ejercicio, como te digo, de calculadora. Ya hemos usado mucho la calculadora en el sector y creo que finalmente es pan para hoy, hambre para mañana, ese tipo de ejercicio. ¿Qué significa esto en términos de la proyección a la presidencial del 2017, Mario? Nosotros... ¿Es una plataforma? A propósito, no tocamos, por ejemplo, el nombre del nuevo referente. No, que dijimos, todavía no tiene nombre. Dejemos pendiente el nombre, en marzo vamos a ver, porque eso es accesorio. Lo principal es ponernos de acuerdo en una estructura, en una forma de funcionamiento y unos mínimos comunes. Te insisto que esto no se había logrado nunca en el sector, nunca. Y luego, obviamente, enfrentar juntos las elecciones. Vamos a enfrentar juntos la municipal, vamos a enfrentar juntos las parlamentarias, la presidencial, la de Cores, la de intendentes, son muchas las elecciones que se vienen. También determinamos que no vamos a empezar a hacer negociaciones de comunas antes de junio de este año. No antes que eso, porque lo que tenemos que hacer es robustecer esta estructura. Queremos que esto se haga a nivel nacional, que en la séptima región hay una estructura. Vamos a crear comisiones y ya estamos viendo cuáles son las personas que las van a integrar en educación, en salud, en justicia, en seguridad ciudadana, en distintas áreas que van a ir produciendo ideas. Y eso también debe replicarse en regiones, porque estas ideas no pueden ir desde Santiago a las regiones. Las regiones tienen que tener propuestas propias, adaptadas a su realidad particular. Entonces, ¿qué pasa con las elecciones? Vamos a buscar candidatos en común, vamos a trabajar por llevar un candidato único en cada municipio, vamos a buscar al mejor candidato y no entre cuatro paredes. Si vemos que Evópoli y el PRI tienen estupendos candidatos, bueno, habrá que hacer una primaria entre el candidato de Evópoli y PRI, lo mismo el Renovación y el UDI. Y en cuanto a la presidencial, falta mucho todavía. Nosotros creemos que la presidencial debe ser discutida y ya tomada a fondo una vez que pasemos la municipal, que esa es la primera gran prueba para nuestro sector y por lo tanto, respecto a la presidencial, me limito a decir que nos interesa que las figuras que están siendo bien evaluadas, el senador Osandón, el senador Alamán, el senador Espina, el expresidente Piñera, sigan estando bien evaluadas porque están haciendo bien la pega. Eso a mí me deja feliz, me deja conforme y lo primero son las municipales. Mario, ¿y cómo se compatibilizan esos liderazgos y esos suertes de caudillismo dentro de la centro-derecha con este proyecto que es menos personal y más colectivo finalmente? El proyecto colectivo busca, obviamente, un cierto orden, busca que construyamos, que busquemos espacios comunes, que seamos capaces de anteponer el proyecto colectivo al interés personal. Exige cierta disciplina, que no sé si tendrán esos caudillos efectivamente, considerando además el carácter y a lo que nos tiene acostumbrado, por ejemplo, Manuel José Osandón o Andrés Alamán también. No sé si es políticamente correcto lo que voy a decir, pero yo creo que hay que imitar lo bueno que hizo en algún momento la concertación. Yo miraba con envidia una concertación coordinada, organizada, estructurada, peleando muchas veces entre ellos, pero siendo capaces de llegar finalmente a un acuerdo en pos del objetivo común. Eso es una cosa que nosotros tenemos que aprender. No lo hicimos nunca y hay que tener también un mea culpa. No fuimos capaces de hacerlo, hoy día sí. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en esto? Incentivando estos liderazgos, conversando con estos liderazgos. El senador Osandón es una persona que realizó una gestión extraordinaria en una comuna más grande de Chile y que tiene un potencial electoral fabuloso. El senador Alamán es el hombre que ha liderado hoy día nuestra defensa de la educación como nosotros la concebimos, como la mayoría de gente de la clase media está hoy día defendiendo. Esas figuras tienen que ser obviamente fortalecidas. Entre todos tenemos que cuidar a las figuras del sector. Que Sebastián Piñera no es de Renovación, y yo voy a trabajar por los candidatos de RN, pero voy a cuidar a los candidatos de la UDI, de Evópoli, del PRI y obviamente el expresidente. Vamos a preocuparnos de
ninguna rayita en la pintura en chileno pedestre a ninguna de las figuras nuestras, porque la idea es como le encanta decir al expresidente Piñera, que florezcan todas las flores y en su minuto democráticamente elegir al que nos represente. Mario, por último, para cerrar la entrevista, la UDI, ya lo adelantaba el diputado Jaime Belolio hace algunos minutos, podría, o va a recurrir más bien, no podría, va a recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar algunos puntos de la reforma educacional. ¿Qué les parece a ustedes eso, a ustedes como partido me refiero, considerando el mecanismo que significa, que en el fondo podría eventualmente terminar por cambiar el proyecto que surge desde el Parlamento? El Tribunal Constitucional es parte de la estructura institucional del país. El que algo vaya al Tribunal Constitucional, yo no le asigno un dramatismo. El Tribunal Constitucional la mayoría de las veces dice, mira, esto se ajusta, hasta el minuto la nueva mayoría la dio re bien en el Tribunal Constitucional por lo demás. Por lo tanto, que alguien diga, como escuché al senador Arboe de manera muy poco correcta, criticar a algunos de los integrantes, asumiendo que lo que va a haber ahí es un fallo en función de intereses particulares más que del derecho, yo creo que es un error. El Tribunal Constitucional va a fallar en derecho. Si ve que hay algo inconstitucional, porque los parlamentarios se pueden equivocar, y se puede equivocar el gobierno. Ya vemos que el Pacto de Unión Civil, hoy día, como está, es indisoluble. Sí. Entonces, ahí tienes una tontera, se les pasó una tontera grandota, mayúscula. Ese tipo de ejemplos nos permiten a nosotros deducir que hay lugares o hay algunos aspectos que eventualmente pueden ser sometidos a consideración del Tribunal Constitucional. Yo creo, por ejemplo, que la ley que se aprobó de cambio al sistema electoral binominal tiene visos de inconstitucionalidad, pero manifiesto. Un dato, a mí me pueden pedir primaria en los 29 o 28 nuevos distritos, pero yo puedo hacer primaria solo en el 40%. ¿Cómo decido como partido dónde hago primaria y dónde no? La ley no lo señala, entonces yo arbitrariamente voy a echar abajo alguna primaria y voy a mantener otra, sin que nadie establezca un criterio objetivo. Entonces, eso a mí me parece que es inconstitucional. Pero ir al tribunal no significa pasar a llevar finalmente la instancia legislativa, que es el Congreso, en definitiva. ¿No es un triunfo como por secretaría, como decía Mario Venegas? No, pues es lo mismo que cuando uno dice, pues, el gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene determinadas facultades, pasa por sobre el Congreso porque tiene la facultad exclusiva para legislar todas aquellas materias que tengan costo para el erario público, ¿no es cierto? El Ejecutivo es el que maneja las urgencias, por lo tanto se pasa por sobre el Congreso. Al Congreso es el Ejecutivo el que le dice, esto me lo va a ver con urgencia, y lo otro que usted ingresó, ese proyecto de los diputados, 5 años si se demoran, eso no es problema mío, porque yo establezco las urgencias. Existe un Tribunal Constitucional que va a mirar esto, así como está la Corte Suprema, que también ve otro tipo de actos, en donde determinará, mire, esto se ajusta o no a la Constitución, desde fuera de la coyuntura política. Y a mí me parece completamente legítimo, yo lo desdramatizo, no es que se establezca una suerte de tercer trámite legislativo, porque no todos los proyectos van al Tribunal Constitucional por iniciativa nuestra, pero me parece sano que se haga una revisión en un tema tan importante. Bien, Mario Desbordes, secretario general de RN, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buen día.